Hermanos y amigos queridos, nos encontramos ya en el inicio de una nueva semana de estudios, pero continuamos con nuestro estudio general de este trimestre que se llama El Crisol con Cristo. En el Crisol con Cristo es el estudio que estamos teniendo durante este trimestre y para esta nueva semana, la lección número 4, que se titula Ver el rostro del orfebre. Ver el rostro del orfebre. Ese es el tema de la lección 4 que estaremos llevando a cabo durante esta semana. Sean todos bienvenidos y antes de estudiar el tema para el día de hoy, hoy día domingo 17 de julio, domingo 17 de julio. Vamos a tener una oración para que Dios pueda darnos de su Espíritu Santo para poder guiarnos a través de su palabra. Padre nuestro, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por este nuevo día de vida que nos das. Gracias por esta nueva semana, Señor. Y gracias por el estudio de tu palabra. Ahora, Señor, nos disponemos a abrir tu palabra y estudiar, Señor, como lo hemos venido haciendo durante estas semanas, durante estos meses. Nuevamente, Padre, estamos aquí suplicando que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a través del estudio de este día. Ven, sé tú nuestro Maestro e instrúyenos en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y el estudio para hoy domingo 17 de julio es a su imagen. A su imagen es el tema para el día de hoy domingo. Creo que con solo ese tema sabemos de qué estamos hablando, creería yo, ¿verdad? Y Génesis 1:27, la versión Reina Valera de 1960, dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El hombre fue creado a imagen de Dios. Varón y hembra dice que los creó, ¿verdad? Varón y hembra los creó y está de moda ahí el término de género, pero no nos vamos a meter en ese estudio porque no es el tema para el día de hoy, será en otra ocasión. Pero dice la palabra de Dios que a imagen de Dios los creó. Qué interesante. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cómo fue el hombre creado? ¿Verdad? Fue creado lleno de amor, lleno de armonía, lleno de paciencia, lleno de bondad, con todos aquellos atributos de Dios, con todos esos atributos fue creado el hombre. Varón y hembra los creó, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó con esa imagen? ¿Qué pasó con la imagen del hombre en Dios, de la imagen de Dios en el hombre? ¿Qué fue lo que sucedió? Veamos lo que nos dice Romanos 3, 10 al 19. Veamos lo que nos dice Romanos 3, 10 al 19. Como está escrito, dice Pablo, no hay justo ni aún uno. Y la justicia es un atributo de Dios. El hombre fue creado justo como Dios, a imagen de Dios. El hombre fue creado justo. Pero Romanos dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno, dice Romanos. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el versículo 19 termina diciendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Qué tremendo cómo se deformó el ser humano, cómo se deformó aquella pareja que fue creada por Dios. ¿Qué pasó con la imagen de Dios en el ser humano? ¿Qué fue lo que pasó con la imagen de Dios en el ser humano? Todos sabemos la historia de cómo el pecado entró en este mundo. El pecado vino y deformó todo. Satanás vino y deformó todo lo que Dios había hecho. Sabemos de cómo Satanás le ganó la batalla a nuestros primeros padres y echó todo a perder en la creación de Dios. Conocemos la historia. Sin embargo, como dice el autor de la cartilla, de la lección, el escritor de la lección de hoy, dice que Dios desea restaurarnos a lo que éramos desde el principio. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Restaurarnos a como éramos desde el principio. Dios está más interesado en restaurar nuevamente su imagen en nosotros que nosotros en ser restaurados a su imagen. Así está el ser humano hoy en día. Dios está más interesado en restaurarnos que nosotros en ser restaurados. Qué tremendo. También todos conocemos y sabemos que somos el objetivo de una batalla cósmica. Hay una batalla cósmica entre el bien y el mal. Hay una batalla entre Dios y Satanás. Y esa batalla en nuestras vidas se presenta de diferentes maneras. De maneras diversas se presenta esa batalla en nuestras vidas. Y en la cartilla es claro cuando nosotros leemos, cuando nos dice, nos menciona la cartilla, que nosotros no estamos en esa batalla como un simple espectador. No somos espectadores nosotros de esa batalla. Nosotros tenemos un papel que debemos desempeñar con nuestra vida. Y ese papel es de honrar a Cristo con nuestra vida. Nosotros somos una parte central dentro de esta batalla entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios. Somos como el objetivo de cada uno de ellos. Dios queriéndonos restaurar a su imagen y Satanás queriendo destruirnos cada vez más a través del pecado. ¿Y nuestro papel cuál es? ¿O cuál debe ser nuestro papel? No estamos nosotros como unos meros espectadores viendo lo que sucede. No, nosotros somos parte de esa batalla. Nosotros jugamos un papel en esa batalla. Y nuestro papel es, o debe ser, nuestro papel debe ser el de honrar a Cristo con nuestra vida. Ese debe ser nuestro papel dentro de la batalla. Job lo hizo de esa manera. Job jugó bien su papel dentro de esa batalla. Y sabemos lo que le pasó a Job. En el capítulo 1 de Job podemos encontrar todo lo concerniente al inicio de esa batalla de Job. Dice el versículo 1 que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto.
temeroso de Dios y apartado del mal. Job, un hombre como tú, como yo, perfecto y recto, dice. ¿Será que nosotros podemos llegar a ser perfectos y rectos como Job? Por supuesto que sí. Claro que podemos hacerlo con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Y en el versículo 5 dice, Job 1:5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Está hablando de sus hijos. Y se levantaba de mañana, dice, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de todos sus hijos. Porque decía Job en su mente, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esa manera Job hacía, dice, todos los días. Estaba en una íntima relación con Dios. Verso 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón, dice, perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dios le preguntó eso a Satanás. Y de ahí en los siguientes versículos se menciona cuál fue la historia, qué fue lo que pasó con Job, con sus hijos, con sus pertenencias, con todo lo que Job tenía. Ahí leemos todo. Y en el verso 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, dice, y adoró. Cuando Job pasó todos esos crisoles, esas pruebas, ya en estudios anteriores dijimos que las pruebas son para probar nuestra fe. Nuestra fe es probada y Job estaba siendo probado en este momento. Había perdido a sus hijos, había perdido todo lo que él poseía, todas sus posesiones, su dominio, lo que él había hecho con el sudor de su frente. Todo lo había perdido, hasta su salud. Y cuando Job se enteró, dice que se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y dice, se postró en tierra y adoró. No dice que Job se quejó de lo que le había pasado. Dice que adoró a Dios. Y el 21 dice, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No se quejó, no dijo ninguna maldición contra el nombre de Dios, no blasfemó, sino que al contrario, Job oró, Job adoró, Job alabó. Y el versículo 22 nos dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Muchas veces nosotros pensamos que Dios es el culpable de nuestros fracasos, de nuestras angustias, de nuestras aflicciones. A veces acusamos a Dios con solo decir, Dios permitió esto. Sí, a lo mejor Dios lo permite, pero lo permite para probar tu fe, para ver cómo está tu corazón, así como lo hizo con Job, para ver cómo está tu corazón, qué hay dentro de tu corazón. Por eso es que Dios permite las dificultades y los problemas en tu vida, para probar qué hay en tu corazón, para probar qué es lo que tú le das prioridad en tu vida. Si a las cosas materiales, a las cosas terrenales, o le das prioridad a Dios. Esas son las pruebas que nosotros, los crisoles en los que Dios permite que nosotros entremos. Claro, hay otras consecuencias del pecado, hay otros problemas o angustias, pero que son consecuencias de nuestros pecados.
de nuestras malas decisiones, de nuestra falta de sabiduría. En el espíritu de profecía, se nos dice en el libro Nuestra elevada vocación, en la página 318, se nos dice lo siguiente. Los conflictos que se experimentan en la tierra, en la providencia de Dios, proporcionan la preparación necesaria para desarrollar caracteres apropiados para las cortes del cielo. Debemos ser miembros de la familia real, hijos de Dios, y todas las cosas les ayudan a bien a los que a Dios aman y se someten a su voluntad. Si confiamos en Él y le encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos por la senda que nos conduzca a la victoria sobre toda pasión pecaminosa, sobre todo rasgo de carácter que no es semejante al carácter de nuestro modelo divino. Si nosotros nos entregamos, dice esta lectura, si nosotros nos entregamos por completo a Dios, Él va a dirigir nuestros pasos hacia la victoria sobre el pecado. Qué lindo, qué linda esa promesa. Dios va a dirigir nuestros pasos a vencer ese pecado. Esa promesa es para cada uno de nosotros hoy en día. Para que nosotros confiemos en Dios. Porque con la ayuda de Dios nosotros vamos a ganar la victoria. Y nuestro carácter, dice, va a ser como el modelo divino. Eso es lo que nosotros debemos aspirar, a tener un carácter como el carácter del modelo divino. Nosotros decimos, el carácter es lo único que nos vamos a llevar al cielo. Pero ¿cómo está tu carácter? Lleno de soberbia, lleno de orgullo, lleno de maldad. ¿Cómo está tu carácter? Prepotente. ¿Cómo está tu carácter? Permite que Dios pueda obrar en tu carácter y pueda moldearlo como el carácter del modelo divino, que es Cristo Jesús. En los Hechos de los Apóstoles, en la página 446, leemos lo siguiente y comparto con ustedes. Semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan, y ahora hablamos, ¿quién era Juan? ¿Quién era Juan? Era un impetuoso. Juan era, sí, un prepotente, podríamos decir, ¿verdad? Pero dice la lectura, semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan es siempre resultado de la comunión con Cristo. ¿Con? La transformación del carácter de Juan es el resultado de la comunión con Cristo. ¿Cómo es nuestra comunión con Cristo? Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina le transforma y santifica, contemplando como por un espejo, dice, la gloria del Señor. Es transformado de gloria en gloria hasta que llega a ser semejante a aquel a quien adora. Tremenda cita. Juan era un maestro de santidad. Y en sus cartas, acordémonos que Juan fue el único que cuando Jesús cargó con la cruz, fue el único que estuvo allí a la par de él siempre. Juan siempre estuvo cerca de Jesús. Entonces dice, Juan era un maestro de santidad y en sus cartas a la iglesia señaló reglas infalibles para la conducta de los cristianos. Veamos.
Y cualquiera que tiene esta esperanza en él, escribió él, se purifica, como él también es limpio. El que dice que está en él, en Dios, en Cristo Jesús, debe andar, dice, como él anduvo. Citas muy conocidas. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso lo escribió Juan. Enseñó que el cristiano debe ser puro de corazón y vida. Nunca debe estar satisfecho con una profesión vana. Así como Dios es santo en su esfera, el hombre caído, por medio de la fe en Cristo Jesús, debe ser santo también en su esfera, en la suya, en la tierra. Nosotros debemos ser santos aquí en la tierra. Así como Dios es santo en el cielo, nosotros somos llamados a ser santos aquí en la tierra. ¿Podemos ser santos en la tierra? Claro que sí. Lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Y finalizamos el estudio con leyendo algunos comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista en el tomo 6, en la página 1099. Dice lo siguiente: se me ha mostrado que en lo futuro veremos cuán íntimamente estaban relacionadas nuestras pruebas con nuestra salvación y cómo esas leves tribulaciones produjeron para nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los años de abnegación, de privaciones, de pruebas, de aflicciones y persecuciones que soportó Pablo, lo llamaba él algo como algo momentáneo. Así debemos pensar nosotros como Pablo, ¿verdad? Estos años de abnegación, estos años de privaciones de muchas cosas que a lo mejor aquí en la tierra nos gusten, las comidas o qué sé yo, que no son buenas para nosotros. ¿Cuántas privaciones, cuántas pruebas, cuántas aflicciones, cuántas persecuciones vamos a soportar aquí en la tierra? Y como Pablo, debemos pensar que son momentáneas, que solo va a durar un momento, un tiempo. Las cosas del tiempo, continúa la lectura, las cosas del tiempo presente no eran consideradas dignas de mención al compararlas con el eterno peso de la gloria que le aguardaba cuando hubiera terminado la lucha. Esas mismas aflicciones eran los operarios de Dios dispuestas para la perfección del carácter cristiano. Esas mismas aflicciones, dice, y les repito esta línea, esas mismas aflicciones eran los operarios de Dios, dispuestas para la perfección del carácter divino. Esas dificultades, esas aflicciones son ¿para qué? Para perfeccionar nuestro carácter cristiano. Cualesquiera sean las circunstancias del cristiano, no importa cuán oscuros y misteriosos sean los caminos de la providencia. No importa cuán grandes sus privaciones y sufrimientos. ¿Te cuesta dejar algunos alimentos? ¿Te cuesta dejar algunas diversiones? ¿Te cuesta dejar algún tipo de música? ¿Qué es lo que te cuesta dejar? ¿Qué es lo que te cuesta? ¿De qué te cuesta privarte en este mundo? Dice Él, o sea, Dios puede apartarte de tales cosas. Tu mirada, dirigiendo tu mirada a lo invisible y eterno. Dios tiene el poder para quitar tu mirada de esas cosas que te gustan en este mundo, de esas cosas que te gustan, de esas cosas terrenales que a ti te agradan en este mundo.
y que en lugar de prepararte para ir al cielo, te alejan cada vez más de Jesús. Tiene la bendita seguridad de que todas las cosas le ayudan para su bien. Así termina diciendo esta cita. Y por eso, queridos amigos y queridos hermanos, el título de la lección de esta semana nos habla del orfebre. ¿Qué es orfebre? Según el diccionario, orfebre es aquella persona que labra objetos artísticos de oro, de plata y otros metales preciosos. Persona que labra, que trabaja, ¿verdad? Con objetos, que labra objetos, dice, artísticos. Dios es nuestro orfebre y está trabajando en nosotros. Nos ve como oro, como plata, como metales preciosos. Somos de gran valor y estima para Él. Y Él está trabajando en nosotros. Y para trabajar el oro, para trabajar los metales preciosos, debe llevarlos a un nivel, a un crisol donde pueda transformar. Y eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestras aflicciones, nuestras angustias. Todo eso sirve para que nosotros vayamos puliendo nuestro carácter. Permitamos que Dios haga su trabajo en nuestras vidas. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere llevarnos al cielo para que nosotros vivamos una eternidad con Él. Eso es lo que Él quiere. ¿Tú quieres estar en el cielo con Cristo Jesús? La pregunta es, ¿estás dispuesto a que el orfebre te moldee a su imagen? El título de hoy decía, a su imagen. ¿Quieres tú volver a tener la imagen de Dios? Que tu respuesta sea sí y solamente sí. Esa debe ser tu respuesta. Esa debe ser nuestra respuesta. Que Dios nos bendiga hoy y que nos dé la paciencia y que nos dé la fuerza que necesitamos para soportar los crisoles a los que seremos sometidos en nuestras vidas para cambiarnos, para pulirnos en nuestro carácter y estar preparados para ir al cielo. Esperamos mañana para continuar con nuestro estudio. Hasta pronto y permanece conectado con el cielo.